Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor los colme de muchísimas bendiciones. Que sus bendiciones lleguen hasta en el lugar donde se encuentren, en cualquier lugar del mundo, que ahí llegue su abundante bendición. Estoy aquí nuevamente llevándoles la serie número 6 que titulé Cueva de Ladrones. Así se llama esta serie y esta es la número 6. Estoy seguro de que esta serie de prédicas que he titulado Cueva de Ladrones ha levantado roncha, como se dice popularmente. Y principalmente entre algunos de mis familiares más cercanos. Pues entre ellos hay pastores, diáconos, líderes y algunos que tienen puestos muy relevantes dentro de sus iglesias, dentro de su denominación o dentro de su religión. Pero esto no se trata de religión, ni de denominación, ni de iglesia. No. Esto se trata de mi salvación. Esto se trata de tu salvación. Se trata del Evangelio de Jesucristo. Se trata de su palabra. No se trata de quedarle bien a mis hermanos en la carne, mi familia, mis parientes o a la iglesia en general. Se trata de ser digno ante los ojos de aquel que murió por mí y por ti allá en la cruz del Calvario. Y así lo dijo Jesucristo y también el apóstol Pablo. Dijo Jesús en Mateo 10:34 al 38: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y ahora las palabras del apóstol Pablo, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Lo voy a leer nuevamente. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ahí está clara la palabra. Busco cómo agradar a Dios, no a los hombres
no a los pastores, no a mis familiares. No, es a mi Dios al que trato y me esfuerzo por agradar. Ahora sí vamos a, o les voy a leer el pasaje de esta prédica, que dice así las Sagradas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Número 18, versículo 21 al 24. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán la iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Palabra de Dios. Amado Dios, estoy en tus manos. Sé tú, Señor, dándome autoridad. Sé tú dándome el entendimiento de tu palabra. Y prepara los corazones, Señor, allá donde escuchen este mensaje. Prepara esos corazones. Prepara esos oídos, Señor. Lo hago para tu honra y para tu gloria. Amén. El nombre o el título de este mensaje es una pregunta que dice así: ¿es obligatorio el diezmo para el cristiano de hoy? Escucha la pregunta. ¿Es obligatorio el diezmo para el cristiano de hoy? En el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes eran exclusivamente de la familia de Aarón. Su función principal, ordenada por Dios, era ministrar directamente ante él, ofrecer los sacrificios diarios, quemar incienso, bendecir al pueblo y enseñar la ley. Esa era la misión de los sacerdotes. Los levitas fueron elegidos por Dios para que fueran los ayudantes de los sacerdotes. Esto incluía cuidar el tabernáculo, limpiar, transportar los objetos sagrados, recolectar los diezmos, ejecutar la música durante las ceremonias y servir como guardias del templo. Todos eran de la tribu de Leví, pero no descendían de la línea de Aarón. Toda la tribu de Leví tenía el llamado especial para ayudar a Aarón y a los sacerdotes.
Eso lo pueden leer en Números capítulo 3, versículo 5 al 8. También dice en Números 18:2: y a tus hermanos, también la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Aquí está la ordenanza que le dio Jehová a Aarón. El número 18:8: dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Como ven, las ofrendas se presentaban a Dios como parte del sacrificio de paz, como ofrenda de consagración de un nazareno y ofrenda como acción de gracia. Así está escrito en las Sagradas Escrituras. Número 18:21: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, mientras que los sacerdotes eran mantenidos por sus porciones de los sacrificios traídos al altar de Dios. Esto está en el capítulo 18, 8 hasta el 20. Dios ordenó que los levitas fueran mantenidos por los diezmos de Israel. Esta ley del diezmo fue ordenada específicamente para el pueblo de Israel en el desierto, con miras al asentamiento en Canaán. Les voy a repetir: esta ley del diezmo fue ordenada específicamente para el pueblo de Israel cuando aún estaban en el desierto, con miras al asentamiento en Canaán. Dice el versículo 21: por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio. Debido a que los levitas se habían dedicado al servicio de Dios, al pueblo de Dios, a las cosas de Dios, Dios les dio los diezmos como pago, no como una dádiva. Era correcto que Dios los mantuviera a través de los diezmos del pueblo de Israel. Sería injusto que estuvieran al servicio de Israel y que no recibieran un pago. Así es que no es una dádiva, es un pago por su servicio. Dice el versículo 23: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Al igual que los sacerdotes, los levitas no tenían una herencia personal de tierra como las tenían las otras tribus. La tribu de Leví no tenía heredad. Dice el versículo 26: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Dice el diezmo de los diezmos. Los mismos levitas
no estaban exentos del diezmo. También debían dar una 10ª parte del diezmo que recibían. Amados hermanos, este capítulo muestra claramente que la obligación de Israel de dar era mucho más que solo el diezmo. El israelita también tenía que dar las primicias de todos sus productos y el primogénito de sus rebaños y del ganado. Eso lo puede leer en Éxodo 23, versículo 19 al 29, y en el capítulo 38 de Éxodo. También lo puede leer en Números 18, versículo 12 al 15. Al pueblo de Israel también se le ordenó que dejaran una porción de sus campos sin cosechar, para que los pobres pudieran comer de esas porciones. Así está escrito en Levítico capítulo 19, versículo 9 al 10. Pero los trasquiladores de ovejas, ávaros y codiciosos, dicen que hay 2 diezmos adicionales y citan Deuteronomio 12:6, al que le llaman el diezmo de la fiesta. Pero en contexto, este versículo habla de a dónde llevar el diezmo, y no es cierto que Jehová esté ordenando otro diezmo adicional. Eso es una falsedad, esa es una manipulación de la palabra. No es cierto que esté ordenando otro diezmo adicional. La cita del otro supuesto diezmo se encuentra en Deuteronomio 14, versículos 28 y 29, al que le llaman el diezmo de los pobres. Mas, sin embargo, puesto que también iba para los levitas y no solo para los pobres, ahí ustedes lo pueden leer, que no iba dirigido solo a los levitas, sino para los pobres. Es entendible que se trata de un diezmo. Es entendible que no se trata de un diezmo adicional como lo hacen ver los amantes del dinero, sino que es un mandato que cada 3 años el diezmo esté disponible también para los pobres y no solo para los levitas. Qué amados hermanos, qué amados pastores, hay que ser físico nuclear para entender esto. Está tan claro, está tan clarito. No existe diezmo adicional de las fiestas. No existe diezmo adicional para los pobres. Esa es una mentira, esa es una falsedad. Por favor, ya paren esa corrupción. No existe ningún diezmo adicional. Está tan claro, está tan claro. No hay que ser alguien que salió de Harvard para entender aquí la divina palabra. En medio de toda esta diatriba que han hecho este montón de sinvergüenzas, surge la pregunta, porque no es la palabra la diatriba, es la diatriba de estos sinvergüenzas. Surge la pregunta,
¿Es obligatorio el diezmo para los cristianos de hoy? Veamos qué dicen dos siervos de Dios muy reconocidos. El primero es Sugel Michelin, que es pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo y además es instructor y profesor de filosofía en un colegio cristiano, ampliamente conocido en Santo Domingo, República Dominicana. Dice el pastor Sugel que en los foros siempre surge la pregunta: ¿es obligatorio para los cristianos diezmar? He aquí la respuesta del pastor Sugel. El diezmo pertenece a la ley mosaica. Esta es la respuesta del pastor Sugel. El diezmo pertenece a la ley mosaica. Y por favor, no citen el caso de Abraham o el caso de Jacob, cuando dice: yo voy a dar el 10% de todo. La razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec es un caso único. La Biblia no dice que Abraham diezmaba regularmente. Eso fue del botín de una guerra en la que Abraham estuvo envuelto. Y continúa el pastor Sugel. En el caso de Jacob es todavía peor, porque Jacob no le dice a Dios: yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me das. No, Jacob le dice: si tú me prosperas, yo te doy el 10%. La manipulación de Jacob, como siempre, el manipulador, queriendo manipular a Jehová, a nuestro Dios. Si tú me das, si no me das, es la manipulación. Es la manipulación de Jacob. No, Jacob no dice: si tú me prosperas, yo te doy el 10%. No, Jacob no está diciendo eso. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no los podemos usar. Y en el caso de los diezmos de la ley mosaica, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica ya pasó. Así es que tú quieres una respuesta teológica. ¿Deben los cristianos del nuevo pacto diezmar? Personalmente pienso que no. Palabra de el pastor Sugel Michelin. Personalmente pienso que no. No tenemos la obligación legal del diezmo. Tú puedes tomarlo como una medida de referencia si tú quieres para calcular tus ofrendas, como un punto de partida, pero no sería un pecado si tú no diezmas. Debes ofrendar regularmente, eso sí. Si no lo haces, sería un pecado. Pero no diezmar no es pecado. Ahora, yo creo que mis hermanos, que la pregunta de un cristiano debería ser otra. La pregunta de un cristiano debería ser: ¿cómo puedo ofrendar de tal manera que manifiesten mi disposición de hacerlo, y no solo en la cantidad,
La disposición de la gracia que ha sido derramada abundantemente sobre mí sin merecerla. Esa sería la pregunta. Alguien ha dicho, el dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente saciado por la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en Él y quien a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia, se goza con un gozo inefable y glorioso. Tal es este dador al que Dios ama. Esa es la opinión del pastor Sugel Michelin acerca de que si es obligatorio el diezmo para la iglesia de hoy, para el cristiano de hoy. Ahora escuchemos al pastor Alducin, quien es doctor, autor teológico y conferencista internacional. Y dice, hay una pregunta clásica que siempre nos hacen acerca de los diezmos. ¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? La respuesta es no. Escuchen la respuesta de este otro reconocido pastor, Armando Alducin. La respuesta es no. El diezmo pertenece a la ley mosaica. Y repite nuevamente lo que dijo Sugel Michelin. No debemos de poner como ejemplo el caso de Abraham o el caso de Jacob. No. Lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. La Biblia no dice que Abraham diezmaba regularmente. Este diezmo fue del botín de una guerra en la que Abraham estuvo envuelto. Estas son las palabras de el doctor Alducin, un erudito de la palabra. Y sigue, en el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo. El diezmo pertenece al antiguo pacto. Ahora, bajo el nuevo pacto ya no hay ningún límite. Ya Dios no nos dice, dame tal cantidad, o el 12% o el 15%. Ahora Dios nos deja para que nosotros escojamos libremente, para que nosotros decidamos cuánto merecen las bendiciones que Dios me ha dado. Escuchen bien. ¿Cuánto merece que yo le dé a Dios por las bendiciones que Él me ha dado? Está claro. ¿Cuánto merece darle yo a su reino? Dios ama al dador alegre. Dice en 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Ya no dice Pablo el diezmo, ya no menciona ninguna cantidad. Lo deja a la libertad que tenemos en Cristo, según haya prosperado, para que cuando yo llegue, dice Pablo, ya no se recojan más ofrendas. Ya no se recojan más ofrendas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Recuerdan lo que me dijo mi nuera? Y se pide dinero en todas las reuniones. En todas las reuniones se pide dinero. Y Pablo lo dice claramente, y aquí lo repite el doctor Alducin, el pastor Alducin, para que cuando yo llegue ya no se recojan
más ofrendas. Esta es la ley de la ofrenda del Nuevo Testamento. Y sigue el pastor Alducín. Entonces lo que yo le doy a Dios es de acuerdo con mi prosperidad, a mis entradas. Todo lo que me entra, todo lo que sea ingreso, tengo que dar o aportar algo a Dios. Y eso en mi corazón lo voy a decidir. Antiguamente los apóstoles llegaban a las iglesias y les entregaban las ofrendas. Ya no tenían que recoger ofrendas especiales, porque la iglesia le alcanzaba para mantener a todos los obreros. Dios quiere que tú no seas avaro. Cada quien dé como propuso en su corazón, que nadie te persuada, que nadie te convenza, que lo que estés dando sea de tu corazón, nazca de ti, y no como ahora, que se están deshaciendo para ver cómo te sacan del bolsillo. Hasta los guarachis te quitan. Eso no es de Dios. Así lo dice el pastor Alducín. Hasta los guarachis te quitan, y eso no es de Dios. Porque es el Espíritu Santo que tiene que trabajar en los corazones de la gente para que la gente ofrende. Y hay que pedir con honestidad. Y tu integridad de Dios te va a prosperar. Así lo dice el Salmos 126:6. Y le está diciendo al cristiano, no al pastor. Le está diciendo Alducín a la congregación, hay que pedir conforme la Biblia, pero no tratar de vender el Evangelio de Jesucristo. A la larga, según tu honestidad y tu integridad, Dios te va a prosperar. Salmos 126:6. Irán andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esta es la respuesta del pastor Alducín de si que los diezmos es obligatorio para el cristiano de hoy, para la iglesia de hoy. Amados hermanos, pongo los ejemplos de estos pastores no porque no supiera que los diezmos ya no tienen vigencia, sino porque, y esto va a sonar repetitivo, pero es que al no tener un título de pastor, mucho menos de maestro, evangelista, pastor o profeta, pues siguen rechazando lo que predico. Siguen rechazando lo que predico. Y si ya levantó roncha las prédicas pasadas, pues esta les va a sangrar. Les va a sangrar su corazón avaro. Les va a sangrar. Pero yo ya he estudiado la palabra y sé que los diezmos no es para la iglesia de hoy. El pasaje principal que se usa para estafar a la congregación con los diezmos, ya sabemos que es Malaquías, capítulo 3, del versículo 6 al 12, el pago de los diezmos. Ya sabemos, todo este pasaje es conocido a nivel mundial en todos los idiomas. Y
por aquel pastor sinvergüenza, ladrón, manipulador. Este es el pasaje principal. Y es más, acusan a la congregación de ladrones, que está en Malaquías 3:8, que dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y hasta los maldicen. Ya en el versículo 9: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esta maldición era para el pueblo de Israel en ese momento, que habían dejado de diezmar. Le estaban robando a Dios. Maldito soy con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Era la maldición de ese momento para el pueblo de Israel. Pero, amados pastores, la maldición de ayer recae sobre ustedes por tergiversar la palabra. Los malditos son ustedes por mentir, por engañar. No, nosotros las ovejas, nosotros la congregación, no estamos malditos. Yo no estoy maldito. Tú estás maldecido por la palabra, por mi Dios, por estar tergiversando la palabra. Esa maldición de hace años, hoy está vigente para ti por mentir, por estafar a la iglesia. A la iglesia. Pero la reprensión de Jehová hacia el pueblo de Israel por desobedecer sus estatutos, preceptos y mandamientos dada a Moisés cuando aún estaba en el desierto, comienza en el capítulo 9 de Esdras. Allá comienza la reprensión de Jehová al pueblo de Israel, no aquí en Malaquías, no. Comienza allá en el capítulo 9 de Esdras. Allá comienza, pero no leen, solo leen estos versículos de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12, que está titulado El pago de los diezmos. Solamente leen eso, y no es así. Comienza, repito, allá en el libro de Esdras. Y por no diezmar, la exhortación comienza en el capítulo 9 de Nehemías, donde Israel confiesa su pecado. Y hago una aclaración para que no crean confusión, porque son buenos para confundir, ¿verdad? Estoy hablando de la era de Esdras, de la era de Nehemías y de la era de Malaquías. Tengan cuidado, no se confundan ni permitan que los confundan. Pues Israel, desde que salió de Egipto, siempre estuvo en rebelión contra Jehová. De ahí que le llovió todos los castigos descritos en las Sagradas Escrituras. Sí, en este momento estoy hablando de la era de Esdras, Nehemías y Malaquías. Porque desde antes de estos profetas
desde que salieron de Egipto, ya se pusieron en contra de Jehová. No es ahorita nada más en Malaquías, como lo hacen ver estos sinvergüenzas. En el versículo 37 de este capítulo 9 de Nehemías, el pueblo acepta su pecado. Y en el versículo 38 se comprometen a obedecer la ley de Dios por medio de un documento escrito que continúa en el capítulo 10 con los nombres de los firmantes, encabezado por Nehemías, quien fue enviado a Jerusalén, provincia de Judá, como gobernador allá en el año 445 antes de Cristo. Y el capítulo continúa con la escritura de las ordenanzas y leyes que habían dejado de obedecer y que se comprometían nuevamente a obedecer. Porque ya la ley estaba, ya se había dado, no es ahorita, no era en ese momento, no, ya la ley estaba. Nehemías no estaba promulgando una nueva ley, Esdras no estaba promulgando una nueva ley, Malaquías no estaba promulgando una nueva ley, no. Es más, Esdras les leyó la ley. Retrocedan un poco más del capítulo 8, del capítulo 7 de Esdras, y ahí van a encontrar que Esdras leyó la ley. No está promulgando una nueva ley. Entiendan, ni Esdras, ni Nehemías, ni Malaquías están promulgando una nueva ley. No, la ley que ya había sido dado por Jehová a Moisés. Y a esta es la que se comprometían nuevamente a obedecer. Les voy a leer el versículo 37 de Nehemías 9. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Vea, escuchen, el pueblo aceptando sus pecados. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. El pueblo de Israel estaba en pecado, acepta su pecado. Están escuchando, amados hermanos, están escuchando, amados pastores. Dejen de mentirle a la congregación. Dejen de engañar a la congregación. Dejen de manipular a la congregación con los diezmos. Ay, está sangrando su corazón avaro, codicioso. Está sangrando. Ya no es una roncha. La roncha se levantó y está sangrando el corazón codicioso, maligno de estos perversos ladrones. Esdras y Nehemías nacieron en el exilio y fueron líderes fundamentales en el resurgimiento de la comunidad judía tras el exilio, y se enfocaron en la reconstrucción del muro de Jerusalén y se enfocaron en la restauración espiritual del pueblo de Israel. Vean lo que dice aquí Nehemías 9:38, que tiene por título Pacto del pueblo de guardar la ley. Ya les dije, la ley que fue dada a Moisés. No es Nehemías que está promulgando una nueva ley. Dice así, Nehemías 9:38. A causa, pues,
de todo esto, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Aquí el pueblo de Israel está haciendo un pacto de obedecer, de guardar la ley nuevamente. Nuevamente, lo voy a leer. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Palabra de Dios. Pasemos al capítulo 10, versículo 29 de Nehemías. Se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. No lo estoy diciendo yo, les estoy leyendo el compromiso, el pacto. Se reunieron sus hermanos y sus príncipes. Está ahí escrito en el capítulo 10 de Nehemías, versículo 29. Y sigue el compromiso. Vea lo que dice el 37 de este capítulo 10 de Nehemías. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El diezmo era para el pueblo de Israel. No es para la iglesia de hoy. No estamos malditos por no diezmar. No estamos malditos. Malditos están ustedes por engañar a la congregación. Está claro. Israel había dejado de diezmar y se comprometieron bajo maldición a volver a diezmar. Aquí lo dice claramente. Al hacer el pacto, aceptaron una maldición de Dios si no obedecían su ley. Y ellos, el pueblo de Israel, aceptarían la maldición como una corrección para traerlos a la obediencia. Están aceptando, se están comprometiendo a diezmar. Y al hacer el pacto, están conscientes que si violan ese pacto, nuevamente el Señor los va a maldecir o estarán bajo maldición desde el momento que violen este pacto. Vean lo que dice Nehemías 10, versículo 38. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Vea un orden. Aquí había orden. Todo se hacía con transparencia. Recuerden la prédica de Pablo. Todo lo hacía con transparencia Pablo. ¿Y por qué este sinvergüenza que les mencioné en la prédica pasada, a escondidas en su oficina y en una gaveta tenía los diezmos y las ofrendas? Y dice, estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas
cuando recibiesen los diezmos los levitas. Nada se hacía a escondidas, se hacía con transparencia, con orden. ¿Están escuchando, amados hermanos? ¿Están escuchando, amados pastores? A la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro, ahí serían llevados los diezmos, no a la oficina del pastor y ahí en una gaveta con llave. No, a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro, ahí serían llevadas las ofrendas y los diezmos. Ladrón, sinvergüenza. Ladrón, sinvergüenza. Falso, mentiroso. Te está sangrando la roncha, ¿verdad? La roncha que tenés en el corazón de avaricia y codicia. Te está sangrando, ¿verdad? Los levitas debían sacar el diezmo del diezmo para el mantenimiento del templo. Como hemos leído, o como le he leído, el diezmo cumplía muchas funciones y no le pertenecían en su totalidad a los levitas. Así le he leído, ¿va? El capítulo 10 de Nehemías termina con la promesa de no abandonar más la casa de Dios. Eso significa que la habían abandonado. Fue por esto, por lo que se comprometieron a obedecer, firmando un documento. Firmando un documento. Dice el capítulo 13, versículos 6 al 8 de Nehemías. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. O sea, quiere decir que si Nehemías hubiese estado, no hubiera pasado todo esto. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de unos días, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nehemías se parecía mucho a Jesús, quien más tarde purificó el templo de quienes lo habían profanado. Pero de esto nadie habla. No hablan de la purificación del templo. No hablan de que Jesús les dijo: fuera de aquí, ladrones, que han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. No habla, mucho menos que mencionen a Nehemías. Recuerden que la serie comenzó con cueva de ladrones, basada en la purificación del templo por Jesús. Marcos 11, versículo 15 al 19. Nehemías purificó el templo, echó fuera los muebles, echó fuera de la casa de Dios. Hay una purificación. Purifica tu iglesia, pastor, purifica tu iglesia. Purifícate tú primeramente. Porque para que puedas purificar la iglesia, tienes que purificarte primero. Comienza contigo mismo purificándote, dejando de mentir, dejando de robar, dejando de hurtar. No voy a explicar esto de Tobías porque no me va a dar tiempo, pero creo que tiene que seguir la serie.
Tiene que seguir la serie. Nehemías 13, versículo 10 al 12. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. El pueblo de Israel no obedeció la ley del diezmo, se había olvidado de la ley del diezmo, y esto implicaba abandono de la casa de Dios, implicaba darle la espalda a Dios. Y debido a todo esto, los levitas y cantores que fueron llamados al servicio de Dios y de su pueblo no pudieron hacerlo y regresaron al campo. Escuchen, el pueblo de Israel no somos nosotros, es el pueblo de Israel. Nehemías enderezó la situación, logrando que Judá trajera nuevamente el diezmo, y así puso en sus puestos nuevamente a los levitas y cantores. Pero este avivamiento le duró muy poco al pueblo, y tristemente cumplieron el pacto mientras Nehemías estuvo presente. Yéndose Nehemías, quebrantaron el pacto. Recuerden aquí el versículo 6 y 8 del capítulo 13. Mas yo no estaba en Jerusalén. En ese momento que Nehemías tuvo que volver a la corte persa, dejaron de cumplir el pacto, quebrantaron el pacto. Sí, Nehemías dejó Jerusalén y regresó a sus funciones en la corte persa. En este intervalo de tiempo de la ausencia de Nehemías es donde vemos la actuación de Malaquías. Sí, en el momento que Nehemías sale hacia Persa, a la corte persa, en este intervalo es que sale a relucir Malaquías, reprendiendo al pueblo de Israel por no diezmar. Las Sagradas Escrituras comprueba que la amonestación de los diezmos comienza en el libro de Nehemías. Es porque Malaquías nuevamente reprende al pueblo de Israel por no diezmar. Ya lo había hecho Jeremías, ya lo había hecho Nehemías, y aquí la Escritura comprueba que Malaquías nuevamente reprende al pueblo de Israel por no diezmar. Aquí las Sagradas Escrituras lo comprueba, que la amonestación de los diezmos comienza en el libro de Nehemías, y comprueba que la amonestación era para el pueblo de Israel, que habían dejado de dar sus diezmos, y no para la iglesia de hoy. Lo comprueba claramente. Pero se han agarrado de Malaquías 3, versículos 6 al 9, para estafar a la congregación, a las congregaciones, con coacción, manipulación, engaño y hasta amenazas. De estos 4 versículos han hecho una doctrina diabólica y no toman en cuenta todo el libro de Malaquías, mucho menos que mencionan el libro de Nehemías, donde habla de los diezmos. No dicen que la reprensión comenzó con los sacerdotes en el primer capítulo de
Malaquías. Eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Y para terminar, les voy a leer Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Con esto voy a terminar. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí les estoy comprobando por medio de Malaquías que la reprensión comienza con los sacerdotes, no a la congregación, no al pueblo. Comienza con los sacerdotes. No comienza allí en Malaquías 3, no. Pero aquí voy a dejar esto, y le he comprobado por medio de las escrituras que el diezmo es para, o era para el pueblo de Israel, no para nosotros, el pueblo de hoy. Te alabamos, Señor. Y va a seguir la serie. Va a seguir la serie porque tengo que explicarles este libro de Malaquías 1, 6 y 8. Tiene que continuar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios y Padre Celestial. Más que explicar, le he leído a tu pueblo tu santa palabra. Ella se explica sola. Ella habla por sí sola. Tu palabra es verdad. Tú eres verdad. Dios mío, haz que esta palabra toque los corazones de todo aquel pastor que la escuche. Haz que tu pueblo levante bandera, Señor, y confronte a sus pastores sinvergüenzas. Haz que levanten bandera, dales autoridad, quítales el miedo, quítale el miedo a tu pueblo. Haz que abran los ojos espirituales, quítale la venda de sus ojos, ábrele los oídos espirituales y dales autoridad para que confronten a sus pastores. Quítales el miedo que ellos han influenciado en ellos, han puesto ese miedo, ese terror. Tienen miedo, tu pueblo tiene miedo, Señor. Dale libertad a tu pueblo, Señor. Dale libertad, por favor. Así como me has quitado el miedo, así como me has quitado la ceguera espiritual a mí, así como me das autoridad para confrontarlos, dale autoridad a tu pueblo, Señor. Te lo pido, te lo suplico. Por favor. La honra y la gloria sea para ti, amado Dios. Todo lo pido, oh amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén
Sí, amén.